Siempre creí que la vejez sería el momento de cosechar en paz lo que sembré con tanto esfuerzo. Viajar, cuidar de mí y quizá consentir a un nieto con historias y abrazos. Pero el día que mi hija me dijo, mirándome a los ojos, «Ahora vas a mantenernos a todos», entendí que mi descanso se había convertido en una condena. Y si crees que esta historia es solo sobre ingratitud, estás muy equivocado. Porque lo que vino después fue el giro más inesperado de mi vida. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para seguir más historias como esta. Mi nombre es Teresa María Aguilar de la Vega, tengo 74 años, y durante más de medio siglo fui esposa dedicada, madre presente y guardiana silenciosa de cada centavo que logré ahorrar. Creía que la familia siempre devuelve el amor que recibe, pero aprendí, de la forma más dura, que algunos solo se acercan cuando huelen tu bolsillo. La tarde estaba tranquila, el aroma del café recién hecho llenaba mi cocina y el calor del sol entraba por la ventana, tiñendo de dorado la mesa donde había dejado unas cartas sin abrir. Estaba revisando una receta que pensaba preparar para la cena cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de Verónica en la pantalla y sentí ese pequeño impulso de alegría que aún me provocaba escuchar su voz. Contesté sin imaginar que esa llamada marcaría un antes y un después en mi vida. Al otro lado, el sonido del viento y unas risas lejanas me transportaron a un lugar de playa, y así fue, estaba en un resort frente al mar. Su tono no era el de una hija que llama para compartir algo bonito. Era firme, calculado, como si ya hubiera ensayado cada palabra. Me dijo que las cosas no iban bien, que la empresa estaba en problemas y que tenían muchas deudas acumuladas. Escuché cómo alguien le ofrecía una copa, y casi podía verla con ese vestido de seda azul que tanto presume y el colgante de diamantes que le regaló Luis. En contraste, yo estaba descalza, con las manos húmedas de lavar platos, intentando no interrumpirla para decirle que hablara más despacio. La sensación de distancia entre nuestras vidas nunca había sido tan evidente. «Ahora vas a mantenernos a todos», dijo sin rodeos. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran dado un golpe. Le pregunté si había entendido bien, y me respondió con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. «Sí, a mí, a Luis y a los niños. Tú tienes dinero guardado. No hay discusión». Me quedé en silencio unos segundos, mirando cómo una hoja seca cruzaba el patio empujada por el viento. No era solo lo que me pedía, sino la forma en que lo hacía, sin un rastro de humildad o gratitud. Quise creer que estaba nerviosa y que sus palabras habían salido mal. Pero cuando intenté sugerirle que buscara otras soluciones, suspiró con impaciencia, como si yo fuera la que no entendía la gravedad del asunto. «Mamá, es lo que corresponde. Tú puedes hacerlo, y nosotros lo necesitamos ya». En ese momento me di cuenta de que no se trataba de una petición, sino de una orden. Y eso, viniendo de mi propia hija, fue un golpe mucho más duro que cualquier problema económico que pudiera enfrentar. Mientras ella hablaba, mi mente empezó a recordar otras ocasiones en las que había pasado por alto su tono arrogante. Las veces que se llevó cosas de mi casa sin avisar, los cumpleaños a los que llegó tarde porque tenía compromisos importantes, las promesas de visitarme que siempre quedaban en nada. Quizá este momento no era un accidente, sino el resultado de años en los que yo había permitido demasiado. La voz de Verónica se mezclaba con el sonido lejano de las olas, y por un instante sentí que todo se movía a mi alrededor. No le dije que estaba herida, no le confesé que sus palabras me atravesaban como un cuchillo. Solo respondí con un «ya veremos qué se puede hacer», intentando ganar tiempo. Ella sonrió, lo noté en su voz, y enseguida empezó a enumerar gastos. Colegiaturas, cuotas de club privado, viajes, ropa. Lo decía con la naturalidad de quien lee la lista del supermercado. Yo asentía en silencio, mientras mi mano jugaba con el borde de la taza, sintiendo el calor que se escapaba de ella, como si fuera mi propia energía la que se iba enfriando. Cuando colgué, la casa quedó en un silencio espeso. Me quedé sentada, mirando la pared sin realmente verla. Por primera vez en muchos años, sentí que el peso de mi edad me caía encima. No por el cansancio físico, sino por la certeza de que mi hija ya no me veía como su madre, sino como una fuente inagotable de recursos. Afuera, las sombras del atardecer empezaban a cubrir el patio, y yo me sentía más pequeña que nunca dentro de mi propia casa. Decidí prepararme otro café, aunque no tenía ganas de tomarlo. Necesitaba ocupar las manos para no llorar. Mientras el agua hervía,
escuché en mi cabeza la frase exacta: ahora vas a mantenernos a todos. La repetía sin querer, y cada vez sonaba más fría, más ajena. Pensé en lo mucho que me había esforzado para que a ella nunca le faltara nada. En las noches sin dormir, en los sacrificios silenciosos, en los viajes que nunca hice para pagarle sus estudios. Todo eso parecía no significar nada ahora. Ese día, algo en mí cambió. No fue un enojo inmediato, ni una decisión drástica. Fue más bien como una grieta pequeña que empieza a formarse y que sabes que, tarde o temprano, se convertirá en ruptura. Guardé el teléfono en el cajón de la mesa, como si pudiera encerrar dentro todo lo que me había dicho. Caminé hacia la ventana y vi cómo las luces del barrio empezaban a encenderse. Sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque entendía que algo se había roto entre nosotras, y alivio porque, por primera vez, veía con claridad lo que antes me negaba a aceptar. Esa noche no cené. Me senté en mi sillón, arropada con una manta, mirando la televisión sin realmente prestarle atención. El sabor amargo del café frío me acompañaba mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. No era miedo lo que sentía, ni siquiera rabia. Era una especie de resignación que venía con una pregunta silenciosa: ¿cómo llegamos hasta aquí? No encontré respuesta, pero supe que este era apenas el principio de algo mucho más grande, aunque todavía no podía ver hacia dónde me llevaría. La primera semana después de aquella llamada llegaron los correos. No eran cartas personales ni mensajes para saber cómo estaba. Eran listas detalladas con títulos como gastos urgentes o compromisos imprescindibles. Abría los archivos y veía renglón tras renglón: matrícula del Colegio Internacional de los Niños, pago de la membresía en un club privado, un viaje en yate a Cancún, la compra de una alfombra persa para el salón de su ático. Cada ítem venía acompañado de montos exactos, como si se tratara de un pedido a una empresa. No había un por favor ni un gracias. Solo cantidades y fechas límite. Intentaba convencerme de que tal vez exageraba, de que estaba siendo demasiado susceptible, pero no era así. El tono de esos correos me confirmaba lo que ya temía. Para ellos yo era una cuenta bancaria con nombre y apellido. El mensaje siempre era breve, casi frío, y la firma al final era una inicial, como si ni siquiera mereciera escribir su nombre completo. Lo peor era que, al leer cada línea, me venía a la mente su voz segura diciendo: no hay discusión. Y sin darme cuenta, empezaba a sentir que, si no pagaba, sería yo la mala madre. Los primeros pagos los hice sin pensar demasiado. Abría mi libreta de cheques, firmaba y enviaba el dinero. Me decía a mí misma que era temporal, que solo necesitaban un empujón hasta que las cosas mejoraran. Pero las listas seguían llegando, cada vez más largas, con gastos cada vez más lujosos. Cenas en restaurantes con manteles de lino y candelabros de plata, entradas para eventos en salones de cristal, ropa de boutiques que yo solo conocía por las vitrinas. Sentía que estaba financiando un estilo de vida que ni en mis mejores años me había permitido. Un día, entre una lista y otra, noté que habían incluido la compra de un set de copas de champán francés para recibir visitas importantes. Lo leí 3 veces, tratando de entender si era una broma. Me quedé mirando la pantalla, con una mezcla de incredulidad y cansancio. No eran gastos de necesidad, eran caprichos envueltos en palabras elegantes. Me pregunté si en algún momento de esas reuniones de amigos o fiestas privadas alguien mencionaba de dónde salía todo ese dinero. Sospechaba que no, que la historia oficial sería otra, mucho más cómoda para ellos. Cada vez que enviaba un pago, sentía que me arrancaban un pedazo de tranquilidad. No era solo el dinero, era la sensación de ser invisible para quienes más deberían verme. Porque junto con las listas nunca llegaba una llamada, ni una pregunta sobre mi salud, ni siquiera una visita para compartir un café. Solo recibía notificaciones del banco confirmando transferencias. Me di cuenta de que, en lugar de ayudar, estaba alimentando una dependencia que no tenía fin. Y ese pensamiento empezó a instalarse en mí como una sombra. Una tarde, al abrir otro de esos correos, vi algo que me dejó helada. Al final del documento, en letras pequeñas, había una autorización para abrir una cuenta de crédito a mi nombre en una boutique de lujo. No recuerdo haber dado mi consentimiento. Cerré la computadora de golpe, con las manos temblando. Sentí un calor subir por mi rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. No solo me estaban pidiendo dinero,
Ahora estaban usando mi nombre para endeudarse. Y eso, para mí, fue cruzar un límite que jamás imaginé que tocaríamos. Esa noche casi no dormí. Me levantaba a cada rato, caminaba por la casa y volvía a la cama solo para mirar el techo. La idea de que mi propia hija y su esposo podían usar mi identidad me revolvía el estómago. Pensaba en todo lo que había hecho por ellos, en los sacrificios que había aceptado sin decir una palabra, y ahora veía que para ellos no había diferencia entre pedirme un favor y tomarlo por la fuerza. Esa sensación de indefensión me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente fui al banco, con un nudo en el estómago. Las paredes de mármol y el olor a papel nuevo me recibieron como siempre, pero esa vez no sentí seguridad, sino la urgencia de protegerme. Pregunté por la supuesta cuenta y confirmé que estaba a punto de activarse. Firmé papeles para cancelarla, y mientras lo hacía, me di cuenta de que había pasado de ser una madre confiada a una mujer que debía cuidarse de su propia sangre. Salí de ahí con un peso menos en la espalda, pero con otro aún más grande en el corazón. Esa misma tarde recibí un mensaje de Verónica. «Mamá, hubo un problema con una cuenta, ¿tú sabes algo?» No respondí de inmediato. Lo leí varias veces, notando que no había un «¿cómo estás?», ni un «¿te pasó algo?». Era solo interés por el dinero. Guardé el teléfono en el cajón y me senté en la sala. Afuera, el cielo empezaba a llenarse de nubes grises, y yo sentía que esa tormenta se parecía demasiado a lo que estaba viviendo. No sabía qué iba a hacer todavía, pero algo estaba claro, no podía seguir así. La línea que separa la ayuda del abuso se había cruzado, y una vez que eso pasa, no hay vuelta atrás. Cerré los ojos, respiré hondo y me prometí que encontraría la forma de cambiar las cosas, aunque todavía no tuviera claro cómo. Ese día entendí que el amor de una madre no debería ser sinónimo de sacrificio eterno, y que, a veces, protegerse también es una forma de querer. Luis me llamó una mañana con voz amable, casi melosa, para invitarme a comer. Dijo que quería ponerse al día y que había encontrado un lugar que me iba a encantar. Acepté, aunque en mi interior algo me decía que no era una invitación desinteresada. El restaurante estaba en una zona elegante de la ciudad, con ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía y mesas vestidas con manteles de lino blanco. Al entrar, un aroma suave a pan recién horneado y flores frescas me envolvió. Él ya me esperaba, con una sonrisa impecable y un reloj que brillaba más que el sol. Me saludó como si fuéramos viejos amigos, pero sus ojos tenían un brillo distinto, uno que aprendí a reconocer, el de alguien que viene a pedir algo. Pedimos vino blanco y una entrada de queso brie con miel, mientras la música de piano llenaba el ambiente. Luis hablaba de todo y de nada, como calentando el terreno. Me preguntó por mi salud, hizo un par de bromas, pero poco a poco empezó a encaminar la conversación hacia sus planes de expansión. Yo lo escuchaba, observando cómo jugaba con la copa y cómo sus manos nunca dejaban de moverse, como si estuviera nervioso. Habló de oportunidades únicas, de contactos importantes, de reuniones en salones de cristal donde se definía el futuro de grandes negocios. Yo, sin embargo, ya intuía hacia dónde iba todo. Después de un par de brindis, llegó el momento. Con la voz baja, casi confidencial, me dijo que había encontrado la inversión perfecta, pero que necesitaba un impulso inicial. No usó la palabra préstamo, sino apoyo, como si eso hiciera la petición más ligera. Y luego lo soltó. Quería que yo pagara un coche deportivo de lujo, argumentando que lo necesitaba para cerrar tratos y proyectar una imagen acorde. Habló de marcas, de modelos, incluso del color exacto, negro mate, con interiores de cuero beige. Mientras describía el auto, podía ver en su rostro el entusiasmo de un niño pidiendo un juguete caro. Me quedé en silencio unos segundos, no porque estuviera considerando la idea, sino porque me sorprendía la facilidad con la que pedía algo así. Él no parecía avergonzado ni preocupado. Al contrario, estaba convencido de que yo aceptaría sin titubear. Recordé entonces la lista interminable de gastos que había recibido semanas atrás y cómo él figuraba en casi todos. Pensé en Verónica, en cómo defendía cada uno de sus caprichos, y entendí que Luis era parte fundamental de esa maquinaria. Cuando intenté decir que no, inclinó la cabeza hacia un lado y me miró como si no entendiera mi resistencia. Tú puedes hacerlo sin problema, Teresa. Además, piensa en lo que significa para nosotros contar con tu respaldo. Esa última frase me dejó claro que no era solo una petición económica,
era también una forma de poner a prueba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Yo respiré hondo, sosteniendo su mirada, y sentí un calor subir por mi pecho. No me iba a dejar arrastrar tan fácilmente. Mientras hablaba, la mesera llegó con un plato de salmón al limón y verduras glaseadas. El aroma era delicioso, pero mi apetito se había esfumado. Luis continuaba, entre bocado y bocado, pintándome un futuro brillante en el que todos saldríamos ganando. Yo apenas probaba la comida, concentrada en no dejar que la incomodidad se notara. No quería una escena, pero tampoco quería ceder. Había aprendido que a veces el silencio es más contundente que cualquier respuesta directa. Al final, le dije que lo pensaría, aunque ya tenía claro que mi respuesta sería negativa. Lo hice porque no quería discutir ahí, en medio de un salón lleno de gente vestida con trajes caros y joyas brillantes. Luis sonrió satisfecho, como si hubiera conseguido lo que quería. Esa sonrisa me incomodó más que la petición misma. Era la sonrisa de alguien que ya se siente ganador. Y esa certeza, esa seguridad en que yo siempre diría que sí, fue lo que empezó a encender en mí una determinación distinta. Después del postre, un mousse de chocolate con frambuesas, pidió la cuenta. Yo noté que ni siquiera intentó sacar su cartera. Pagó con una tarjeta negra, pero no era la suya. Reconocí el número de mis tarjetas adicionales. No dije nada, aunque por dentro hervía. Caminamos juntos hasta la puerta, y al despedirnos, volvió a darme esa sonrisa ensayada, la que buscaba desarmar cualquier defensa. No funcionó. Esta vez, me dejó más firme en mi decisión. Regresé a casa con una sensación extraña. No estaba enojada como esperaba, sino más bien lúcida. Esa comida no había sido solo una invitación, había sido una prueba. Y si algo me había quedado claro era que ellos no iban a parar por sí mismos. Si yo no ponía un alto, la lista de peticiones seguiría creciendo hasta consumirlo todo. Mientras guardaba las llaves y me quitaba el abrigo, repetí para mis adentros: esto tiene que terminar. Esa noche, en la soledad de mi sala, repasé la escena una y otra vez. Me di cuenta de que había jugado su juego mejor de lo que pensaba, que decir lo pensaré había sido mi primer acto de resistencia. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero ese sería el inicio de un cambio. Y aunque ellos aún no lo sabían, yo ya había empezado a trazar la línea que no volverían a cruzar. Acepté la invitación de Verónica para una cena familiar en su ático, aunque mi intuición me decía que no sería un encuentro cálido. El edificio era uno de esos con lobby de mármol, lámparas de cristal y un aroma a flores que parecía estar siempre en el aire. Al entrar, me recibió con un abrazo rápido, como de compromiso. Su vestido era de un rojo intenso, con un broche que parecía recién salido de una boutique exclusiva. El lugar estaba impecable: alfombras persas, cortinas de seda, velas aromáticas distribuidas en rincones estratégicos. Todo tan cuidado, tan perfecto y tan distante. La mesa estaba dispuesta como para una revista de decoración. Platos de porcelana fina, cubiertos de plata, copas altas de cristal que reflejaban la luz de un candelabro central. Había música suave de fondo, y el aroma de un vino tinto caro impregnaba el ambiente. Los niños corrían por el salón, riendo, mientras Luis conversaba animadamente con un grupo de invitados que no conocía. Me asignaron un asiento al extremo de la mesa, lejos del centro de las conversaciones, como si mi presencia fuera un requisito más que un deseo. Durante la cena, todos hablaban de sus próximos viajes. París en primavera, Dubái en otoño, una semana en un resort privado en las Maldivas. Yo apenas intervenía, escuchando cómo intercambiaban nombres de hoteles, restaurantes y experiencias que jamás había vivido. Nadie me preguntó cómo estaba, ni qué había sido de mis días. Era como si mi vida no tuviera espacio en esa mesa. Sonreía cuando alguien me miraba, pero por dentro sentía un vacío que crecía con cada palabra ajena. El menú era digno de un banquete: entrada de foie gras con mermelada de higos, seguido de langosta con mantequilla de hierbas. Yo comía despacio, no porque quisiera saborear cada bocado, sino porque era mi única manera de ocupar el tiempo. En un momento, alcé la vista y me encontré con Verónica hablando con una amiga, señalando algo en su teléfono. No hizo el menor intento de incluirme en la conversación. Esa indiferencia dolía más que cualquier palabra dura que pudiera haberme dicho. Me refugié en los detalles: cómo el reflejo de las velas jugaba sobre las copas,
como el mantel tenía un bordado tan delicado que parecía hecho a mano. Intentaba no pensar en lo evidente. Estaba sentada en medio de mi familia, pero me sentía sola. A cada tanto, Luis hacía un comentario sobre algún negocio o inversión, pero nunca me lo dirigía directamente. Yo era invisible, y ellos parecían cómodos con eso. En un momento, alguien mencionó que es un alivio tener siempre respaldo financiero, y sin mirarme, Verónica soltó una pequeña risa. Sentí un nudo en la garganta, pero me limité a beber un sorbo de vino. No iba a darles el espectáculo de mi incomodidad. Mi silencio era mi única defensa, aunque también era mi cárcel. Porque ese silencio empezaba a pesar más que cualquier deuda que estuviera pagando por ellos. La conversación siguió girando alrededor de planes de lujo y contactos influyentes. Yo me preguntaba si alguna vez, entre tantos planes y compras, recordaban que detrás de todo había una mujer mayor, sola en su casa, que hacía malabares para cumplir con cada uno de sus caprichos. No buscaba reconocimiento, pero sí un poco de humanidad. Esa noche entendí que el dinero no solo compra cosas, también construye muros invisibles. Cuando llegó el postre, un pastel de chocolate amargo con frambuesas frescas, ya estaba contando los minutos para irme. No por la comida, sino por la atmósfera. El lujo que me rodeaba se sentía como un recordatorio constante de que no pertenecía a ese mundo, aunque irónicamente lo estaba financiando. Me pregunté cuántas cenas más estaría dispuesta a soportar así, en un rincón, sonriendo para las fotos pero ausente de la verdadera conversación. Me despedí con la misma cordialidad con la que me habían tratado, con distancia. En el elevador, mientras las puertas se cerraban, me vi reflejada en el espejo. No reconocí a la mujer que tenía enfrente. Ya no era solo el cansancio o la edad, era la sensación de que había perdido un lugar que alguna vez creí seguro. Afuera, la ciudad seguía viva, llena de luces y ruido, pero para mí todo se sentía apagado. Aquella noche, mientras me quitaba los zapatos y colgaba el abrigo, supe que algo había cambiado. El silencio de esa cena no se me iba a olvidar. Más que una falta de palabras, había sido un recordatorio de que ya no era parte de su vida, sino parte de su presupuesto. Y aunque todavía no lo sabía, ese sería el primer paso hacia una decisión que lo cambiaría todo. ¿Y tú? Si fueras tratada como una invitada de compromiso en la casa de tu propia hija, ¿seguirías ayudándola como si nada hubiera pasado? Desperté esa mañana con una determinación distinta. No era enojo, ni un impulso momentáneo, era la certeza tranquila de que debía poner límites antes de que todo se saliera de control. Preparé mi café, lo tomé de pie junto a la ventana, y mientras observaba cómo el sol se filtraba entre las cortinas, repasé mentalmente todo lo que sabía de mis cuentas, tarjetas y ahorros. Llevaba semanas sintiendo que mi dinero se movía más en manos ajenas que en las mías. Esa sensación de perder el control me estaba robando el sueño y la paz. Decidí ir al banco. Caminé despacio por el pasillo alfombrado, saludando con un gesto al guardia de seguridad que ya me conocía. Las paredes de mármol, las lámparas brillantes y el aroma a papel nuevo me recibieron como siempre, pero esta vez no venía a hacer depósitos ni a firmar cheques. Vine a cerrar puertas. Me senté frente al escritorio de una ejecutiva que me miró con cortesía y le pedí que cancelara todas las tarjetas adicionales a mi nombre. No di explicaciones, solo entregué los plásticos uno por uno, sintiendo que cada clic de la tijera cortando el chip era un respiro para mí. Mientras ella trabajaba en la computadora, me vino a la mente la imagen de Verónica intentando pagar en alguna boutique de lujo con una de esas tarjetas. Imaginé su gesto de sorpresa, la incomodidad en su voz al decirle a la vendedora que debía ser un error del banco. No era venganza, era autoprotección. Durante demasiado tiempo había confundido amor con obligación, y ahora entendía que dar sin medida no siempre es ayudar. Ese pensamiento me dio una calma que hacía meses no sentía. La ejecutiva me preguntó si quería también cerrar las cuentas conjuntas. No dudé. Sí, todas, respondí, y firmé los documentos sin apartar la vista del papel. Fue un proceso rápido, casi silencioso, como si el banco entendiera que no era un trámite cualquiera, sino una decisión importante. Me marché con un folder lleno de comprobantes y una sensación extraña, mezcla de alivio y nerviosismo. Afuera, el aire parecía más fresco, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin sentir peso en el pecho. Al llegar a casa, dejé el folder sobre la mesa y me serví otro café. Lo tomé despacio,
mirando el vapor que se elevaba de la taza. Pensé en lo mucho que había tardado en dar este paso. Durante años me había dicho a mí misma que las cosas cambiarían y que era cuestión de tiempo. Pero el tiempo solo había reforzado el patrón. Ellos pedían, yo daba, y todo seguía igual. Ahora, en cambio, había roto la cadena. El primer eslabón ya no existía. A media tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Verónica. Mamá, mi tarjeta fue rechazada. ¿Qué pasa? No respondí. Lo dejé sobre la mesa, con la pantalla iluminada, hasta que el brillo se apagó solo. Sentí una punzada de culpa, pero también una fuerza nueva que me decía que no había marcha atrás. No era mi obligación asegurar que cada uno de sus caprichos siguiera intacto. Si realmente tenían problemas, tendrían que enfrentarlos como adultos. Pasaron unas horas y volvió a llegar otro mensaje, esta vez más seco. Llama, es urgente. Lo leí y lo guardé sin contestar. Salí al patio, me senté en la banca junto a las macetas y me quedé mirando las plantas. El sonido de las hojas movidas por el viento me tranquilizó. Entendí que el silencio también puede ser una respuesta, y a veces es la única que vale la pena dar. Esa tarde me sentí dueña de algo que no se compra, mi propio límite. Esa noche, mientras cenaba una sopa sencilla, pensé en cómo reaccionarían en los próximos días. Sabía que las llamadas se volverían más frecuentes, que tal vez habría reclamos o incluso escenas dramáticas. No me importaba. Había dado un paso que me protegía a mí misma, y esa decisión era más valiosa que cualquier bien material que hubiera entregado antes. No se trataba de castigar, sino de recuperar mi dignidad. Me fui a la cama con la certeza de que la reacción no tardaría. Miré el teléfono sobre la mesita de noche, pero no lo encendí. Cerré los ojos imaginando el sonido de las olas del mar, ese que escuché en la primera llamada de Verónica, y esta vez no me trajo angustia, sino la sensación de que poco a poco estaba volviendo a mí. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía completamente indefensa. Mientras el sueño me vencía, me prometí que este era solo el inicio. El inicio de una etapa en la que mis decisiones no estarían dictadas por el miedo a decepcionar a nadie, sino por la necesidad de cuidar lo que aún me quedaba, mi paz, mi tiempo y mi propia voz. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las primeras señales de que mis decisiones estaban haciendo efecto. Me enteré por casualidad, a través de una vecina que también frecuentaba ciertos círculos sociales, que Verónica había pasado un mal momento en una boutique exclusiva. Según me contó, intentó pagar un vestido de diseñador y la tarjeta fue rechazada 2 veces. La vendedora, con una sonrisa educada, le pidió otro medio de pago. Verónica, roja de vergüenza, inventó que el banco estaba teniendo problemas y salió apresurada, dejando el vestido sobre el mostrador. La escena, me dijeron, había sido comentada por varias clientas. Días después, escuché otra historia, esta vez sobre Luis. En el club privado, al que siempre asistía impecablemente vestido y con actitud de importante, intentó pagar el alquiler del carrito de golf y también le rechazaron el pago. El encargado, un hombre de trato cordial pero firme, le informó que la mensualidad estaba atrasada y que no podría usar las instalaciones hasta regularizar la situación. Me imaginé su cara, esa mezcla de soberbia y desconcierto, y sentí una calma extraña. No era placer por su incomodidad, sino la confirmación de que los límites empiezan a poner a cada uno en su lugar. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina habitual. Levantarme temprano, preparar mi café, cuidar mis plantas y hacer pequeñas compras en el mercado. Todo parecía igual en mi vida, pero había algo distinto en mi interior. Cada vez que pensaba en los episodios que me contaban sobre ellos, me reafirmaba que había hecho lo correcto. Durante años había sostenido un castillo que no me pertenecía, y ahora que dejaba de hacerlo, las grietas comenzaban a mostrarse. No tardó en llegar un mensaje de Verónica, esta vez más extenso. Mamá, ¿qué está pasando? Luis y yo estamos quedando en ridículo. ¿Cancelaste las tarjetas? Esto nos está perjudicando mucho. Lo leí con calma, sin la urgencia de antes. No respondí de inmediato. En cambio, guardé el teléfono en el cajón y salí al patio. El sol estaba tibio, y el aire olía a jazmín. Era curioso cómo, mientras ellos vivían un caos por no poder pagar ciertos lujos, yo sentía que recuperaba la paz en cosas tan sencillas como regar mis plantas.
Con los días, empezaron a llegar rumores de que sus amigos más cercanos se estaban alejando. Las invitaciones a cenas en restaurantes caros o viajes improvisados disminuyeron. Al parecer, sin el respaldo constante de mi dinero, su imagen de éxito empezaba a desmoronarse. Esto no solo los afectaba económicamente, también golpeaba el círculo social en el que tanto les gustaba brillar. Yo lo veía desde lejos, sin intervenir, como quien observa una obra cuyo final ya conoce. En una ocasión, pasé frente a una de las cafeterías donde Verónica solía reunirse con sus amigas. La vi sentada sola, mirando el celular con el ceño fruncido. No me vio, y yo tampoco quise acercarme. Hubo un tiempo en el que habría entrado para saludarla, ofrecerle apoyo o incluso invitarle algo. Pero ese impulso había desaparecido. No era indiferencia, era la certeza de que, por ahora, la distancia era mi mejor escudo. Luis, por su parte, dejó de publicar en redes sociales las fotos de sus partidos de golf, las cenas con vinos importados o los viajes en yate. Sus perfiles se volvieron silenciosos, como si intentara evitar que la gente notara el cambio. Pero yo sabía que la incomodidad estaba ahí, creciendo. Y aunque no lo admitieran, ambos empezaban a experimentar lo que era vivir sin depender de mí. Recibí una última llamada esa semana. No contesté. Escuché cómo la voz de Verónica quedaba grabada en el buzón, con un tono que mezclaba irritación y súplica. Decía que esto no podía seguir así y que estaba dispuesta a hablar si yo también lo estaba. No borré el mensaje, pero tampoco lo respondí. No era el momento. Ellos necesitaban sentir, aunque fuera un poco, el peso real de sus decisiones. Esa noche, mientras me preparaba una cena sencilla, pensé en lo rápido que las cosas cambian cuando se deja de alimentar una mentira. La imagen perfecta que habían proyectado durante años se deshacía como arena entre los dedos, y yo ya no era la que corría a recogerla. La libertad, descubrí, no siempre llega con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones firmes que se repiten hasta que se vuelven costumbre. Me dormí con la sensación de que, aunque el camino no sería fácil, ya no había marcha atrás. La caída social que estaban viviendo no era mi responsabilidad, y quizá, en el fondo, era la única manera de que entendieran lo que yo había intentado decirles tantas veces sin palabras. Había pasado poco más de una semana desde que corté las tarjetas cuando decidí dar el siguiente paso. No quería que mis decisiones fueran impulsivas, necesitaba actuar con estrategia. Esa mañana, después de desayunar, abrí la libreta donde guardo los números importantes y marqué el de mi abogado de confianza. Lo conocía desde hace años, y siempre me había tratado con respeto y paciencia. Le pedí una cita lo antes posible. Teresa, claro que sí, mañana a las 10, respondió sin hacer preguntas, como si ya intuyera que algo serio estaba por venir. Llegué a la cafetería donde nos encontraríamos con media hora de anticipación. Era un lugar con vitrales antiguos, mesas de madera oscura y el aroma inconfundible del café recién molido. Pedí un capuchino y me senté en una mesa junto a la ventana. Afuera, la calle estaba llena de gente, pero dentro reinaba una calma que me ayudó a ordenar mis pensamientos. No quería que esta reunión fuera una descarga emocional. Debía ser un plan concreto. El sonido suave de las cucharillas golpeando las tazas era el único ruido que interrumpía mis ideas. Cuando llegó, se quitó el sombrero y me saludó con un apretón de manos firme. Sacó una carpeta de cuero del maletín y la puso sobre la mesa. «Dígame, Teresa, ¿qué está pasando?», preguntó con un tono que invitaba a hablar sin reservas. Le conté todo, las listas interminables de gastos, la cuenta abierta a mi nombre sin permiso, la presión constante, las cenas en las que me trataban como una invitada de compromiso. Mientras hablaba, sentía como cada palabra me aligeraba un poco, aunque también dejaba al descubierto heridas que llevaba tiempo escondiendo. Él escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Usted sabe que tiene derecho a proteger lo que es suyo. Y si eso implica cambiar su testamento o mover sus bienes, es completamente legal». Esa frase me dio una mezcla de alivio y vértigo. Hasta ese momento, cambiar mi testamento había sido una idea vaga, algo que pensaba para un futuro lejano. Pero ahora se sentía como una necesidad inmediata, un paso imprescindible para recuperar el control de mi vida. Me explicó las opciones con detalle: transferir propiedades,
abrir cuentas en el extranjero, vender algunos activos. Yo lo escuchaba, imaginando la cara de Verónica cuando supiera que ya no tendría acceso automático a todo lo que yo había construido. No era un castigo, era una forma de asegurarme de que mis últimos años no dependieran de su voluntad. Tomé un sorbo de café, que ya estaba tibio, y asentí. Hagámoslo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Sacó varios documentos y los deslizó hacia mí. Mientras firmaba, sentí que cada trazo de mi pluma era un ladrillo más en la muralla que estaba levantando entre mi paz y sus abusos. No me tembló la mano, y eso me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. El abogado me explicó que el proceso sería discreto, que nadie tendría acceso a la información sin mi autorización. Me aseguró que, cuando todo estuviera listo, podría dormir tranquila. Antes de irse, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Teresa, no se sienta culpable. A veces la mejor forma de cuidar a los que amamos es enseñándoles a vivir sin depender de nosotros. Guardé esa frase como un amuleto, porque sabía que en los próximos días la culpa intentaría colarse por cualquier rendija. Pagamos la cuenta y salimos juntos. Afuera, el sol de mediodía iluminaba la calle como si nada en el mundo estuviera a punto de cambiar. Caminé de regreso a casa sintiendo que mis pasos eran más firmes. No sabía exactamente cómo reaccionarían cuando se enteraran, pero ya no me importaba tanto. El poder que antes tenían sobre mí se estaba desvaneciendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un plan que no dependía de ellos ni de su aprobación. Esa noche, mientras revisaba algunos papeles en mi escritorio, me detuve a mirar una foto antigua. Verónica, de niña, abrazada a mí en la playa, sonriendo con los dientes manchados de helado. Me pregunté en qué momento esa cercanía se convirtió en distancia. No encontré la respuesta, pero entendí que esa imagen pertenecía a otro tiempo y que ahora yo debía escribir una historia distinta para el final de mi vida. Me acosté tarde, con la mente llena de posibilidades y también de incertidumbre. Pero había algo que ya no estaba: el miedo. Y eso, para mí, valía más que cualquier cantidad de dinero. Con el paso de los días, el teléfono empezó a sonar menos. Al principio fue un alivio, no tenía que escuchar reclamos, ni urgencias inventadas. Pero poco a poco, el silencio se volvió más profundo, más denso. Las llamadas que antes llegaban a cualquier hora se redujeron a mensajes cortos, casi todos relacionados con dinero. No preguntaban cómo estaba ni qué había hecho en la semana. Era como si, al cerrarles el acceso a mis cuentas, también hubiera cerrado la puerta a nuestra relación. Y aunque lo había decidido yo, no dejaba de doler. Las tardes se alargaban. Encendía la televisión, pero apenas prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. Mis pensamientos se quedaban colgando en escenas antiguas, cumpleaños llenos de risas, comidas familiares en las que todos ayudaban a poner la mesa. Recordaba esos momentos y me costaba creer que fueran parte de la misma historia que estaba viviendo ahora. El contraste era tan grande que sentía un hueco en el estómago, como si algo se hubiera roto para siempre. La distancia con Verónica se hizo más evidente. Ella siempre había sido intensa, con ideas firmes y una personalidad arrolladora, pero ahora su ausencia era casi absoluta. No había mensajes casuales, ni fotos de los niños, ni invitaciones improvisadas. Nada. Luis, por su parte, desapareció por completo. Y en ese silencio entendí que gran parte de nuestra comunicación había sido sostenida por el dinero. Sin él, no quedaba mucho de lo que compartir. Salía más seguido a caminar. Necesitaba ver gente, escuchar voces, sentir que todavía había un mundo más allá de esas paredes. Recorría el mercado, saludaba a los vendedores, me detenía a mirar las flores frescas en los puestos. Eran pequeñas cosas, pero me recordaban que la vida no se detiene, aunque uno esté atravesando un invierno emocional. Sin embargo, al volver a casa, el eco del vacío regresaba, como si me estuviera esperando. Empecé a darme cuenta de que la soledad no es igual a estar sola. Podía pasar un día entero sin hablar con nadie, y sin embargo, no sentirme aislada si lo llenaba con cosas que me daban paz. Lo difícil era enfrentar las noches. El silencio de la casa se volvía más pesado, y a veces me sorprendía hablando en voz alta para romperlo. No lo hacía por locura, sino para recordarme que mi voz seguía existiendo, aunque nadie la escuchara. Una tarde, mientras ordenaba el closet,
encontré una caja con cartas y fotografías. Había una en particular, escrita por Verónica cuando era adolescente, agradeciéndome por un viaje que hicimos juntas. Sus palabras eran sinceras, llenas de afecto. Me quedé sentada en el suelo, sosteniendo esa carta, y pensé en cómo el tiempo y las circunstancias habían transformado tanto nuestra relación. No pude evitar que se me escapara una lágrima. A pesar de la nostalgia, sabía que no podía volver atrás. No podía fingir que no había visto lo que vi ni sentido lo que sentí. La confianza rota no se repara con un par de llamadas amables. Y si para protegerme debía pagar el precio de la soledad, entonces lo aceptaría. Porque en ese aislamiento había algo nuevo, espacio para mí, para escucharme, para decidir sin la presión de agradar a otros. Fue en uno de esos días tranquilos, tomándote en la terraza, cuando recibí un mensaje inesperado. No era de Verónica ni de Luis, sino de una amiga de la infancia a la que no veía desde hacía más de 30 años. Decía que estaba en la ciudad y que le encantaría verme. Esa invitación cayó como un rayo de luz en medio de la penumbra. Acepté sin pensarlo, sintiendo que tal vez el universo me estaba recordando que todavía quedaban vínculos auténticos. Esa noche, por primera vez en semanas, preparé algo especial para cenar. Encendí una vela, serví un poco de vino y me permití sonreír sola en mi cocina. Era una sonrisa pequeña, pero sincera. Y entendí que la soledad, si se sabe habitar, puede convertirse en un refugio, no en una condena. Que estar sola no significa estar vacía. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre vivir rodeada de gente que solo te busca por interés o pasar tus días en una soledad honesta, ¿qué camino tomarías? La vi entrar al salón del hotel y por un momento sentí que el tiempo había retrocedido. Marta, mi amiga de la infancia, avanzaba entre las mesas con la misma sonrisa amplia que recordaba de cuando éramos niñas corriendo la plaza. El salón era de cristal, con lámparas colgantes que lanzaban destellos dorados sobre las copas y las mesas vestidas con manteles blancos impecables. El aroma a pan recién horneado y café fuerte se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones. Nos abrazamos como si hubiéramos estado esperándonos toda la vida. Nos sentamos junto a una ventana que daba a un jardín cuidado al detalle, con fuentes pequeñas y bugambilias en flor. Ordenamos café y un par de rebanadas de pastel de zanahoria. Ella comenzó a contarme su vida, los hijos ya grandes, las mudanzas, los viajes. Yo la escuchaba como quien escucha un relato querido, reconociendo en sus gestos a la misma niña que me prestaba sus lápices de colores en la escuela. Cuando me preguntó por mí, hice una pausa larga. No sabía por dónde empezar, pero sus ojos pacientes me invitaron a hablar. Le conté lo que había pasado con Verónica y Luis, las listas de gastos, las cuentas cerradas, el silencio que había quedado entre nosotras. No exageré ni adorné nada, pero tampoco edulcoré la realidad. Ella me escuchaba con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin interrumpir, como si supiera que lo que más necesitaba en ese momento era ser escuchada de verdad. A medida que hablaba, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba. Cuando terminé, Marta me tomó la mano y me dijo: «No estás sola, Teresa. Y lo más importante, no te has traicionado a ti misma». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así, sin juicio, sin condiciones. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por años. Respiré hondo y sentí que el aire me llenaba de nuevo. La conversación cambió de rumbo y empezamos a recordar viejos tiempos. Las tardes jugando en la calle, los helados que comprábamos con monedas juntadas a escondidas, los vestidos que nuestras madres cosían con paciencia. Reímos como hacía décadas no lo hacíamos. La gente a nuestro alrededor apenas existía. Estábamos atrapadas en ese hilo invisible que une a las personas que se han conocido en su mejor versión y que, a pesar de los años, siguen reconociéndose. En un momento, Marta sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. «Es algo que creo que necesitas», dijo con una media sonrisa. Dentro había una tarjeta con la dirección de una agencia de viajes y un papel con una nota, para que vuelvas a sentir que el mundo también es tuyo. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. Era un gesto tan simple y tan generoso que sentí un nudo en la garganta. No acepté de inmediato, pero me prometí que lo pensaría. Hacía tiempo que no imaginaba un viaje como algo posible, mucho menos como algo que mereciera. Sin embargo,
La idea quedó dando vueltas en mi cabeza durante toda la tarde. Tal vez, después de todo, no era tarde para darme un regalo. No uno comprado por obligación, sino uno elegido por mí. Cuando nos despedimos, caminamos juntas hasta la entrada del hotel. La brisa era suave y el cielo estaba pintado de un naranja intenso que parecía sacado de una postal. Nos prometimos volver a vernos pronto, sin dejar pasar otros 30 años. Y esta vez, creí que sería verdad. Porque había en su mirada una sinceridad que no necesita pruebas ni juramentos. Volví a casa caminando despacio, disfrutando del simple hecho de sentirme acompañada. Cada paso se sentía distinto, como si llevara menos peso que en la mañana. La conversación con Marta había abierto una grieta en esa soledad que tanto me pesaba, y por ahí empezaba a entrar un poco de luz. No sabía si viajaría, pero sí sabía que quería empezar a recuperar partes de mí que había dejado olvidadas. Esa noche, mientras me servía una taza de té, saqué la tarjeta de la agencia de viajes y la puse sobre la mesa. No hice planes inmediatos, pero me quedé mirándola como quien mira una puerta cerrada con la llave ya en la mano. Era media mañana cuando escuché golpes firmes en la puerta. No esperaba a nadie, así que me tomó por sorpresa. Al abrir, me encontré con Luis, de pie, con el ceño fruncido y un sobrearrugado en la mano. Vestía una camisa que alguna vez debió ser costosa, pero ahora estaba sin planchar, y llevaba un aire de tensión que rara vez le había visto. Entró sin que lo invitara, como si la urgencia le diera permiso para pasar. Se quedó de pie en medio de la sala, sosteniendo el sobre como si fuera una prueba irrefutable de algo que yo había hecho. «Esto es inaceptable», dijo, agitando la hoja que había dentro. Lo observé en silencio mientras se acomodaba la corbata con un gesto nervioso. Me extendió el papel, y aunque dudé en tomarlo, al final lo hice. Era un aviso del colegio de golf informando que su membresía estaba suspendida por falta de pago. No solo eso, también incluía una lista de cuotas atrasadas y la advertencia de que, si no se regularizaba en 2 semanas, perdería el acceso definitivo. Su mirada era una mezcla de enojo y vergüenza, como si la situación lo desnudara frente a mí. Intenté mantener la calma. Le pregunté por qué me traía eso a mí, y su respuesta fue directa: «Porque siempre te has hecho cargo de estas cosas». Sentí un golpe seco en el estómago, no por las palabras en sí, sino por la naturalidad con la que las dijo, como si fuera obvio que yo debía resolverlo. Me crucé de brazos y respiré hondo antes de contestar. «Eso era antes, Luis. Ahora es diferente». No levanté la voz, pero mi tono era lo suficientemente firme para que entendiera que no estaba dispuesta a ceder. Él frunció más el ceño, como si mi respuesta no tuviera sentido. «¿Y cómo crees que vamos a quedar? ¿Qué va a decir la gente?». Esa pregunta me hizo sonreír con amargura. El miedo al que dirán había sido el motor de muchos de sus gastos y decisiones. Me di cuenta de que para él la verdadera crisis no era económica, sino social. No le preocupaba no poder jugar golf, le preocupaba que los demás supieran que no podía pagarlo. Le devolví el sobre y me senté en el sillón, invitándolo con un gesto a que hiciera lo mismo. No se movió. Permaneció de pie, como un vendedor que no quiere perder la ventaja. «No es mi responsabilidad mantener tus apariencias, Luis», dije sin apartar la vista de sus ojos. Su expresión cambió por un segundo, como si la frase hubiera tocado un punto sensible. Pero en lugar de responder, guardó el papel en el sobre y lo apretó con fuerza. El silencio que siguió fue incómodo. Afuera, un perro ladraba y el ruido de un camión pasaba por la calle, pero dentro de la casa solo se escuchaba nuestra respiración. Me incliné hacia atrás, esperando que entendiera que la conversación había terminado. Sin embargo, antes de irse, soltó una frase que me confirmó lo que ya sospechaba: «Verónica no está nada contenta con todo esto. Dice que estás actuando como si ya no fueras parte de la familia». No respondí. No valía la pena entrar en un intercambio de reproches. Lo acompañé hasta la puerta y abrí para que saliera. Mientras se alejaba por la acera, noté que su andar era más pesado que de costumbre, como si por fin empezara a sentir el peso de vivir por encima de sus posibilidades. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando escapar un suspiro largo. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio, sintiendo cómo la calma volvía poco a poco. Sabía que esa no sería la última vez que intentaran presionarme,
pero también sabía que cada negativa mía era un paso más hacia la libertad que estaba buscando. No era un camino fácil, y había momentos en que la soledad pesaba más de lo que admitía. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero me recordaba que estaba eligiendo protegerme. Guardé el sobre en un cajón, no como recuerdo, sino como recordatorio. Un símbolo de que los problemas de otros no tienen por qué convertirse en los míos solo porque antes lo permití. Cerré el cajón y, al hacerlo, sentí que también cerraba una etapa. Todavía quedaban muchas batallas por delante, pero esa, al menos, estaba ganada. Me senté junto a la ventana con mi taza de café y observé cómo la luz de la tarde empezaba a cambiar el color de las paredes. Pensé en que, tarde o temprano, ellos entenderían que el apoyo incondicional tiene un límite. Y ese límite ya lo habían cruzado. La invitación llegó por mensaje de texto: cena especial en casa, 8 de la tarde. No faltes. No había firma, pero sabía que era de Verónica. Dudé en ir, pero parte de mí quería ver con mis propios ojos cómo estaban manejando la situación después de semanas de silencio y distancia. Llegué puntual, y al entrar al edificio noté que el portero ya no tenía la sonrisa complaciente de antes. El elevador se sentía más lento, como si presintiera que me llevaba a una escena incómoda. Cuando la puerta del ático se abrió, Verónica me recibió con un abrazo breve y un perfume intenso que intentaba encubrir algo más: tensión. El lugar seguía siendo lujoso, pero había detalles que antes no faltaban y ahora brillaban por su ausencia. No había flores frescas en las mesas, ni velas aromáticas encendidas, y el mantel de lino había sido reemplazado por uno más sencillo. Aún así, ella mantenía la postura erguida y la sonrisa ensayada. En el comedor, los invitados charlaban animadamente. Reconocí a algunas de sus amigas del club, todas vestidas con trajes elegantes y joyas brillantes. Sin embargo, el banquete que solía sorprender estaba reducido a lo básico: unas bandejas con quesos y galletas saladas, y un par de botellas de vino barato que intentaban disimularse en copas de cristal. No había música en vivo ni servicio de catering. Era un intento desesperado por mantener la apariencia. Luis estaba en la sala, hablando con dos hombres que parecían más interesados en mirar alrededor que en escucharlo. Me saludó con un apretón de manos rápido, sin mirarme mucho a los ojos. Había algo en su postura, una incomodidad que no podía ocultar. Caminé hasta la mesa y me serví un poco de vino. El aroma me lo confirmó. Nada que ver con las etiquetas francesas que solían presumir. Durante la cena, la conversación evitó cualquier tema económico, como si mencionarlo pudiera romper la delgada capa de normalidad que intentaban sostener. Yo observaba en silencio, viendo cómo las sonrisas de Verónica eran cada vez más tensas. En algún momento, una de sus amigas hizo un comentario aparentemente inocente: «Hace tiempo que no veo esas mesas espectaculares que ponías. Has cambiado de chef». El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que todos entendieran que la pregunta había tocado un punto incómodo. Verónica se apresuró a responder que estaban en una etapa más íntima, y Luis rió, aunque sus ojos no acompañaban la sonrisa. Yo seguí comiendo en silencio, consciente de que esa frase era una manera elegante de decir que las cosas ya no eran como antes. El contraste con las cenas anteriores era tan evidente que nadie en la mesa podía ignorarlo, aunque todos fingieran. Cuando sirvieron el postre, un bizcocho sencillo con fresas, recordé la última vez que estuve ahí, con bandejas llenas de macarons y pasteles de varios pisos. Ahora, el cambio era tan claro que dolía verlo. No porque yo extrañara ese exceso, sino porque entendía que para ellos perderlo era perder una parte de la imagen que habían construido. Y esa imagen había sido pagada, en gran parte, por mí. Antes de irme, Verónica me acompañó hasta la puerta. Su sonrisa se había desdibujado y sus ojos tenían un brillo que no supe si era orgullo herido o tristeza. «Gracias por venir, mamá», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Le respondí con un «cuídate» y salí sin mirar atrás. No era momento de buscar reconciliaciones ni de ofrecer explicaciones. Mientras bajaba en el elevador, sentí que había presenciado algo más que una cena,
Había visto el final de una época para ellos. El lujo que tanto defendían se estaba desmoronando, y yo ya no era la columna que lo sostenía. Afuera, la noche estaba fresca, y al caminar hacia mi casa me di cuenta de que ese aire nuevo también estaba dentro de mí. Al llegar, dejé los zapatos junto a la puerta y me serví una infusión. Me senté en la terraza, mirando las luces lejanas de la ciudad, y entendí que a veces no es necesario decir nada para que un mensaje quede claro. Ellos habían recibido el suyo esa noche. Estaba revisando unos papeles en la sala cuando sonó el teléfono. Reconocí el número del despacho de mi abogado y contesté de inmediato. Su voz sonaba más formal que de costumbre. «Teresa, ya está todo listo. Necesitamos que venga mañana. Y sería conveniente que también estén Verónica y Luis». Sentí un cosquilleo en las manos, como cuando una noticia cambia el rumbo de algo que llevas tiempo esperando. Pregunté si había algún problema, pero él solo respondió: «Es importante que todos lo hablemos en persona». Colgué y me quedé mirando la ventana. Afuera, la tarde caía lenta, tiñendo las paredes de la casa con una luz anaranjada. No era una cita cualquiera. Sabía que esa reunión sería un punto de no retorno, un momento en el que las máscaras caerían y ya no habría espacio para fingir. Preparé café, lo tomé despacio y empecé a repasar mentalmente cada paso que me había llevado hasta ahí. Las listas interminables, las cenas incómodas, el silencio calculado y mi decisión de protegerme. Esa noche apenas dormí. Me despertaba cada tanto, pensando en cómo reaccionarían. No temía el enfrentamiento, pero tampoco buscaba una escena. Quería que entendieran que lo que iba a decir y mostrar no era un castigo, sino una consecuencia. Al amanecer, me levanté, me arreglé con calma y elegí un vestido sobrio, nada ostentoso, pero que me hiciera sentir segura. No quería llegar con la imagen de alguien que pide disculpas. Quería llegar como una mujer que sabe lo que vale. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina del abogado, el edificio tenía ese olor a madera encerada y a documentos guardados por años. Me recibió su asistente y me condujo a la sala de juntas. Era un espacio amplio, con una mesa larga de madera oscura y ventanales que dejaban pasar la luz del mediodía. En una de las esquinas había una bandeja con café y galletas, como si quisieran suavizar lo que estaba por ocurrir. Verónica y Luis llegaron juntos, unos minutos después. Ella vestía impecable, pero sus ojos evitaban los míos. Luis, en cambio, mantenía esa sonrisa tensa que tantas veces había visto cuando intentaba negociar algo a su favor. Nos sentamos, y el abogado, con su tono pausado, comenzó a hablar. «Hemos hecho los ajustes solicitados por la señora Teresa», dijo, deslizando un sobrecerrado hacia mí. Lo tomé y lo puse frente a ellos, sin abrirlo todavía. Durante unos segundos, nadie habló. El abogado explicó que todos mis bienes habían sido transferidos a cuentas y estructuras legales a las que solo yo tendría acceso. Que el testamento se había modificado y que el monto destinado a ellos se reducía a una fracción mínima. Escuché un resoplido de Verónica, y cuando la miré, sus mejillas estaban encendidas. Luis se inclinó hacia adelante, como si quisiera intervenir, pero el abogado continuó sin darle espacio. Finalmente, abrí el sobre y saqué 2 documentos, uno con las modificaciones patrimoniales y otro con un cheque simbólico. Lo empujé hacia ellos. Nadie lo tomó. Verónica rompió el silencio. «¿Qué es esto? Es una broma». Su voz temblaba, aunque intentaba sonar firme. «No», respondí. «Es la nueva realidad. Y lo que reciban a partir de ahora será proporcional a lo que me den, no a lo que me pidan». Luis soltó una carcajada breve, sin humor. «Esto nos perjudica más de lo que imaginas». Yo lo miré a los ojos y respondí: «Lo imagino perfectamente». En ese instante sentí que algo en mí se liberaba. No había odio en mis palabras, solo una certeza limpia, como el aire después de una tormenta. Ellos se miraron, buscando alguna reacción del otro, pero el abogado ya estaba recogiendo los papeles, indicando que la reunión había terminado. Nos levantamos sin más palabras. Verónica tomó el sobre, pero no el cheque. Salimos al pasillo en silencio. Ellos se alejaron primero, y yo me quedé unos segundos mirando por la ventana del edificio, observando cómo la gente en la calle caminaba sin saber que arriba, en una oficina, se acababa de cerrar un capítulo importante de mi vida. Cuando llegué a casa,
Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, el viento movía las hojas secas por la calle, y pensé en que así, a veces, también se lleva a las personas que ya no tienen lugar en tu vida. Y aunque duele, es necesario para que otras puedan llegar. ¿Y tú? Si tuvieras que sentarte frente a tu propia familia para decirles que ya no tendrán acceso a tu ayuda como antes, ¿tendrías el valor de hacerlo y mantenerte firme aunque te duela? Llegué a la oficina del abogado unos minutos antes de la hora acordada. No quería encontrarme con Verónica y Luis en el pasillo. Prefería estar sentada, con todo preparado, cuando ellos entraran. El despacho tenía un silencio particular, interrumpido solo por el sonido lejano de un reloj de péndulo. Me ofrecieron café, pero lo rechacé. No quería que mis manos temblaran por nada más que por la tensión del momento. Abrí mi bolso y confirmé que el sobre estaba ahí, listo para ser entregado. Cuando ellos llegaron, lo hicieron juntos, pero sin el mismo paso. Luis parecía apurado, Verónica más contenida, aunque sus labios apretados hablaban por ella. El abogado nos saludó y pidió que nos sentáramos alrededor de la mesa de madera. La luz que entraba por la ventana caía justo sobre los documentos, como si quisiera ponerlos en el centro de todo. Yo me acomodé en la silla, con la espalda recta y la mirada fija, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como debilidad. El abogado abrió la carpeta y comenzó a repasar los puntos ya acordados. Su voz era pausada, firme, como quien sabe que está leyendo algo que no admite discusión. Verónica jugaba con un anillo, girándolo sin parar, y Luis miraba de reojo la puerta, como si quisiera salir antes de tiempo. Entonces llegó el momento. Tomó el sobre que yo había traído y lo colocó frente a ellos. «Aquí está la documentación oficial y el cheque correspondiente», dijo. Luis fue el primero en abrirlo. Sacó el cheque y lo sostuvo en el aire, mirándome como si no entendiera lo que estaba viendo. «¿Esto es todo?», preguntó. «Sí», respondí sin rodeos. El abogado, sin levantar la vista de sus papeles, confirmó, tal como se estableció, corresponde al 1% del patrimonio original. Verónica dejó de girar el anillo y lo soltó sobre la mesa, con un golpe seco. «Esto es una traición», murmuró. La palabra resonó en la sala, pero no me moví. «No», dije despacio, «esto es una consecuencia». Luis se inclinó hacia adelante, como si quisiera imponerse con su postura. «No puedes hacer esto, Teresa». Lo miré fijamente y contesté, «Puedo», y lo hice. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo un silencio denso que nos envolvía a los tres. En ese momento, entendí que el verdadero poder no está en lo que uno da, sino en lo que uno decide dejar de dar. Verónica tomó el sobre con los documentos y lo guardó en su bolso. Ni siquiera miró el resto del contenido. Se levantó sin pedir permiso para retirarse. Luis la siguió, pero antes de salir se volvió hacia mí, como esperando una última palabra. No se la di. Dejé que el silencio hablara por mí, más fuerte que cualquier justificación que pudiera inventar. Cuando la puerta se cerró, el abogado me miró y asintió, como reconociendo que había sido un momento difícil pero necesario. Me ofreció guardar una copia adicional de todo, y acepté. Mientras firmaba el recibo, sentí que mis manos estaban frías, pero mi respiración era tranquila. Afuera, el sonido de la ciudad seguía su curso, indiferente a lo que acababa de pasar en esa sala. Salí del edificio sin mirar atrás. La calle estaba llena de gente apurada, y yo caminaba despacio, como si quisiera prolongar la sensación de ligereza que empezaba a crecer en mí. El aire de la tarde estaba fresco, y cada paso que daba me recordaba que ya no había vuelta atrás. Lo que había entregado no era un castigo, era la declaración de mi libertad. Al llegar a casa, dejé mi bolso sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Lo bebí de un solo trago, como si quisiera limpiar cualquier resto de duda. Me asomé a la ventana y vi cómo el cielo se teñía de tonos rosados. Esa imagen, tranquila y hermosa, me confirmó que había hecho lo correcto. No sentía victoria ni derrota, solo paz. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. El eco de las palabras de Verónica seguía en mi mente, pero ya no dolía como antes. Ahora era solo un recuerdo más, uno que marcaría el inicio de mi verdadera independencia. No había pasado un día desde la reunión cuando el teléfono sonó temprano en la mañana. Reconocí el número de Verónica, pero dudé en contestar. Al final,
Decidí hacerlo. Su voz era tensa, como si estuviera conteniendo algo que quería decir a gritos. Mamá, no puedo creer lo que hiciste ayer. Nos dejaste sin nada. Escuché el no y confirmé que, para ella, su vida y la de Luis eran una sola causa que yo estaba obligada a sostener. Me acomodé en la silla de la cocina y le pedí que hablara con calma. No hay nada que hablar, respondió. Quiero que sepas que esto no te lo voy a perdonar. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando su respiración agitada. Podía imaginarla caminando de un lado a otro, con el ceño fruncido y las manos en la cintura. Verónica, dije despacio, yo no los he dejado sin nada. Les he dejado exactamente lo que ustedes mismos sembraron. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que parecía más pesado que cualquier discusión. Ella intentó contraatacar, diciendo que estaba exagerando, que en todas las familias se ayudan unos a otros, que yo me estaba dejando influenciar por gente de fuera. No pude evitar una leve risa, no por burla, sino por la ironía de escuchar que ahora intentaba apelar a la unidad familiar. La familia no es un cajero automático, Verónica. La familia se cuida, se respeta y se agradece. Lo dije sin elevar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a réplicas. Luis tomó el teléfono en ese momento. Su tono era más calculado. Teresa, podemos resolver esto de otra manera. Si quieres, firmamos un acuerdo para que no haya malentendidos, pero necesitamos que regreses las propiedades a tu nombre original y que nos incluyas de nuevo. Cerré los ojos y respiré hondo. Luis, ya no hay nada que resolver. La decisión está tomada. Él murmuró algo que no entendí bien y luego colgó sin despedirse. Me quedé mirando el aparato un instante, sintiendo un peso distinto al de otras veces. No era tristeza, era una mezcla de liberación y duelo. Porque, aunque sabía que hacía lo correcto, también entendía que ese camino podía significar perderlos para siempre. Me levanté y abrí las ventanas. El aire fresco de la mañana entró en la casa, trayendo el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Decidí salir a caminar. El sol estaba bajo todavía, y la ciudad apenas despertaba. Me crucé con vecinos que me saludaron con sonrisas genuinas, esas que no esperan nada a cambio. Esa simpleza me recordó que hay relaciones que valen por lo que son, no por lo que pueden obtener. Caminé más despacio, saboreando la libertad que me daba saber que mis decisiones ya no estaban atadas a la aprobación de ellos. Al volver, encontré un sobre bajo la puerta. No estaba sellado. Adentro había una nota escrita con letra apresurada. No esperes que volvamos a buscarte. Tú elegiste. Me quedé de pie un momento, con el papel en la mano. No había rabia en mis reacciones, solo una sensación de que la puerta que se cerraba estaba, en realidad, oxidada desde hacía tiempo. Guardé la nota en un cajón, no como un recuerdo, sino como un testimonio de que los límites que uno pone tienen consecuencias. Me preparé un té y lo bebí mirando por la ventana, observando cómo una bandada de pájaros cruzaba el cielo. Pensé que, al igual que ellos, yo también estaba volando hacia un lugar distinto, uno que tal vez me llevaría más lejos de lo que imaginaba. Esa tarde, no hubo más llamadas. Tampoco mensajes. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio limpio, el de una etapa que se cierra y deja espacio para lo que viene después. Me recosté en el sillón, cerré los ojos y dejé que el día terminara sin interrupciones. El avión aterrizó en Atenas al amanecer, y la luz dorada bañaba las colinas y los templos antiguos como si me estuvieran dando la bienvenida. Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por la emoción de estar en un lugar que había soñado desde hacía décadas. No viajaba por obligación ni para acompañar a nadie. Este era mi viaje, elegido y pagado por mí, con el único propósito de disfrutarlo. Caminé por el aeropuerto con una calma que no recordaba haber sentido en años, como si cada paso fuera un recordatorio de que me pertenecía por completo. Al llegar al hotel, me recibió un aroma a flores frescas y a pan recién horneado que se mezclaba con el sonido suave de una fuente en el vestíbulo. Mi habitación tenía un balcón que daba al mar Egeo, y desde ahí podía ver las velas blancas de los barcos moviéndose como si fueran pinceladas sobre un lienzo azul intenso. Dejé mi maleta y salí a la terraza, cerrando los ojos para sentir la brisa salada en mi piel. No había prisa, no había compromisos, solo el tiempo abriéndose frente a mí.
Esa primera tarde la pasé caminando por calles estrechas, con fachadas blancas y persianas azules, donde el olor a café fuerte y especias salía de cada esquina. Me detuve en un pequeño restaurante familiar, donde una mujer de manos cálidas me sirvió música y vino tinto. Comí despacio, observando las familias griegas reír juntas, y pensé en lo distinto que se sentía ese ambiente. Aquí nadie estaba evaluando lo que llevabas puesto ni calculando tu bolsillo, solo importaba compartir el momento. Al día siguiente tomé un ferry hacia una isla cercana. El mar era de un azul tan profundo que parecía irreal, y el sol se reflejaba en las olas como pequeños diamantes. Me senté en la cubierta con una copa de champán, sintiendo que cada burbuja llevaba consigo un pedazo de mi vieja vida que se disolvía. A mi alrededor, las conversaciones eran en distintos idiomas, pero todos compartíamos la misma mirada, la de quien sabe que está viviendo un instante irrepetible. La isla era un paraíso de calles empedradas y bugambilias que trepaban por las paredes. Encontré una pequeña tienda de artesanías donde compré un pañuelo de seda pintado a mano, no por su precio, sino por la historia que me contó la mujer que lo hizo. Me habló de su madre y su abuela, de cómo habían pintado seda toda su vida. En ese momento pensé en mi propia madre y en las cosas que había heredado de ella, ninguna material, pero todas esenciales. Una noche subí a la azotea del hotel para ver la ciudad iluminada. Las luces parecían estrellas caídas sobre las colinas, y el Partenón brillaba a lo lejos como un guardián eterno. Pedí otra copa de champán y brindé por mí, por la Teresa que había tenido el valor de poner un límite y por la que ahora aprendí a recibir sin culpa. Sentí que, de alguna forma, también estaba brindando por todas las mujeres que alguna vez se sintieron usadas y que encontraron el coraje de recuperarse. Mientras más días pasaban, más me daba cuenta de que no extrañaba las llamadas ni los mensajes que antes llenaban mi teléfono. El silencio, aquí, se sentía diferente. No era soledad, era espacio para escuchar mis propios pensamientos, para mirar el horizonte sin que nadie me pidiera nada. En cada paseo, en cada comida, en cada risa compartida con desconocidos, sentía que mi vida se expandía. En el puerto, vi un yate anclado y recordé las veces que había pagado por caprichos ajenos sin ponerme primero. No sentí rabia, solo una distancia inmensa entre esa Teresa y la que ahora se dejaba llevar por la marea, sin miedo a lo que vendría. Comprendí que viajar sola no era huir, sino regresar a mí misma. El último día, caminé hasta una playa apartada. Me senté en la arena, sintiendo el agua fría en los pies, y escribí en mi libreta: «Estoy bien». No era una frase para convencerme, era una verdad simple. El viento soplaba fuerte, pero no me movía, me sostenía. Y entendí que esa fuerza no venía del mar ni de Grecia, sino de dentro. Esa noche, de vuelta en el hotel, encendí una vela en el balcón y dejé que el sonido de las olas me arrullara. Pensé en que, mientras yo estaba ahí, Verónica y Luis probablemente estaban recibiendo la notificación de desalojo. No sentí alegría por eso, pero sí un cierre. Porque mientras ellos enfrentaban sus consecuencias, yo estaba aprendiendo a vivir mi libertad. El tren entró lentamente en la estación de Florencia, y desde la ventana pude ver los tejados color terracota brillando bajo el sol de la tarde. Bajé con mi maleta pequeña y el aroma a pan recién horneado y café expreso me envolvió de inmediato. No había prisa, así que caminé despacio por las calles empedradas, observando los escaparates de boutiques con bolsos de cuero y zapatos hechos a mano. La ciudad tenía un ritmo pausado, casi como si quisiera que cada visitante aprendiera a mirarla sin apuros. Mi hotel estaba en un edificio antiguo con balcones llenos de geranios rojos. La habitación, aunque sencilla, tenía un ventanal que daba a una plaza donde un músico callejero tocaba un violín con tanta pasión que parecía llenar el aire. Dejé mis cosas, abrí las ventanas y me quedé un momento apoyada en el marco, sintiendo que, aunque viajaba sola, no me sentía sola. Había algo en Italia que te hacía sentir parte de todo, incluso sin conocer a nadie. Esa tarde decidí perderme por el barrio antiguo. Caminé sin rumbo fijo, dejándome guiar por el aroma a pasta fresca y por los colores de las fachadas. Entré a una pequeña trattoria atendida por un matrimonio mayor. Me sirvieron un plato de lasaña y una copa de vino toscano. Comí despacio, escuchando las risas de otras mesas y el tintinear de las copas. Me di cuenta de que, aunque no entendía todas las palabras, entendía perfectamente el lenguaje de la calidez. Al día siguiente,
Crucé el Ponte Vecchio y recorrí las joyerías con sus vitrinas llenas de collares y anillos que parecían brillar por cuenta propia. No compré nada, pero disfruté ver cómo los artesanos trabajaban el oro y la plata con una paciencia infinita. Había aprendido a admirar las cosas bellas sin sentir que debía poseerlas. Esa era una libertad que antes no conocía. Una tarde subí a la Piazzale Michelangelo para ver la ciudad desde lo alto. El sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo de naranja y rosa los tejados y el río Arno. Saqué mi libreta y escribí unas líneas. He aprendido que la belleza también está en no tener prisa por llegar. Sentada en ese banco, rodeada de desconocidos que compartían la misma vista, sentí que el mundo era más grande y amable de lo que había recordado en mucho tiempo. En el mercado central, probé quesos, aceites de oliva y panés artesanales. Un vendedor me regaló una pequeña bolsa de galletas. Para el camino, dijo con una sonrisa. Guardé ese gesto en mi memoria como uno de esos detalles que hacen que un lugar se sienta como hogar, aunque estés de paso. Compré un pañuelo de lino bordado a mano, pensando que sería un recuerdo perfecto de ese viaje. Una noche, mientras cenaba en un restaurante al aire libre, recibí un mensaje en el celular. Era de Verónica. El texto era breve. Lo siento, mamá. Me quedé mirándolo un largo rato. No sentí esa mezcla de esperanza y dolor que hubiera sentido antes. Ahora solo veía unas palabras que llegaban tarde, después de demasiados silencios y demasiadas exigencias. Guardé el teléfono en mi bolso sin responder. Seguí cenando como si nada. La pasta estaba perfecta, y el vino tenía ese sabor que parece abrazarte por dentro. Me di cuenta de que no necesitaba una respuesta inmediata a ese mensaje. De hecho, tal vez no necesitaba responder en absoluto. No todo cierre requiere de un intercambio. A veces basta con seguir caminando hacia adelante. Antes de irme de Florencia, me senté en un café frente a la Catedral de Santa María del Fiore. Observé a la gente pasar, cada uno con su historia y su destino. Me sentí parte de esa corriente, no como alguien que huye, sino como alguien que ha decidido dónde quiere estar. Tomé un último sorbo de cappuccino y sonreí. No era el final del viaje, pero sí un capítulo que guardaría siempre. Esa noche, al volver al hotel, encendí la lámpara de la mesita y abrí mi libreta. Escribí: hoy sé que puedo seguir sin mirar atrás. Cerré el cuaderno y apagué la luz, dejando que la calma de la ciudad me acompañara hasta quedarme dormida. Llegué a Roma en un tren que cruzaba campos verdes y pueblos diminutos, como sacados de una postal. El último tramo de mi viaje lo quise pasar aquí, en una ciudad que guarda siglos de historia en cada piedra. El hotel estaba cerca de la Piazza Navona, en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado. Desde mi ventana podía escuchar el murmullo constante de la fuente y las risas de los turistas. Dejé la maleta, abrí las cortinas y sentí que este lugar tenía algo de despedida y de comienzo al mismo tiempo. Esa tarde caminé hasta el Coliseo. El sol iluminaba las paredes gastadas y entre las sombras de los arcos, pensé en todas las batallas que habían ocurrido ahí. No eran tan distintas de las que uno libra en silencio, dentro de su propia vida. Me apoyé en una baranda y dejé que la brisa me despeinara. En medio de la multitud, me sentí tranquila, invisible de la mejor manera, sin presiones, sin expectativas ajenas. En una terraza cercana, pedí un espresso y una porción de tiramisú. Mientras lo saboreaba, encendí mi teléfono por primera vez en días. Ahí estaba, todavía, el mensaje de Verónica: lo siento, mamá. Lo leí de nuevo y me di cuenta de que ya no me provocaba el dolor agudo de antes. Era solo un eco lejano de una historia que había aprendido a cerrar. No respondí. La vida me estaba enseñando que algunas disculpas son semillas que ya no germinan, porque el terreno que había fue sanado de otra manera. Al día siguiente, alquilé una bicicleta y recorrí calles empedradas, cruzando plazas y mercados al aire libre. Vi parejas discutiendo, niños corriendo tras palomas, ancianos leyendo el periódico junto a un café humeante. La vida seguía, sencilla y vibrante. Y yo estaba ahí, sin cargar con culpas que no me correspondían. Compré un ramo pequeño de girasoles y lo llevé conmigo todo el día, como un recordatorio de que todavía puedo sostener belleza en mis manos. Una noche, decidí cenar en el restaurante del hotel. La mesa estaba junto a un ventanal desde el que se veía la ciudad iluminada.
Pedí una copa de vino tinto y un plato de pasta con salsa casera. Mientras comía, pensé en todo lo que había vivido en estos meses. El corte de las tarjetas, la soledad, el reencuentro conmigo misma. Cada paso, incluso los más duros, me había traído hasta aquí, a esta paz que no tiene precio. Terminé la cena y subí a mi habitación. Salí al balcón con la copa de vino todavía en la mano. Roma estaba viva bajo mis pies. Luces, voces, música a lo lejos. Me recosté en la baranda y cerré los ojos, sintiendo que el viaje había sido más que kilómetros recorridos. Había sido un mapa interno que me había llevado a la parte de mí que pensé perdida. Miré hacia arriba y vi un cielo limpio, salpicado de estrellas. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han dado más de lo que tenían y que, en algún momento, se han sentido invisibles. Quise decirles algo, aunque fuera en silencio, que la vida no termina cuando alguien nos da la espalda, que siempre hay un camino de regreso a nosotras mismas. Y aquí, desde este rincón del mundo, te lo digo a ti. Si hoy te sientes usada, olvidada o reemplazada por alguien que alguna vez te dijo que te quería, no permitas que eso defina quién eres. Tú no eres un recurso que se agota. Eres raíz, eres historia, eres abrazo que deja huella. Tal vez diste todo, cuidaste, escuchaste, renunciaste a tus propios sueños, y nunca te lo agradecieron como merecías. Pero aquí estás, todavía de pie, y eso significa que puedes seguir construyendo. Aún hay paisajes que esperan tus pasos, comidas que saborear, risas que descubrir. Tu dignidad es el lujo más grande que puedes conservar, más valioso que cualquier joya o propiedad. Y cuando te sientas lista para sentarte en tu propia mesa, con la frente en alto, verás que incluso quienes te ignoraron volverán a tocar tu puerta. Y ahí, amiga mía, será tu corazón quien decida si vale la pena abrir. Esa noche, dejé la copa vacía sobre la baranda y cerré las cortinas. Mañana regresaría a casa, pero ya no sería la misma mujer que salió. Me llevé la mano al pecho y sonreí. El viaje más importante no había sido a Grecia ni a Italia, había sido el que hice hacia mí misma. ¿Aceptarías de nuevo en tu vida a quien te usó solo mientras necesitaba de ti? Y si hoy te sientes utilizada, invisible o reemplazada por alguien que alguna vez dijo amarte, por favor, no permitas que eso defina quién eres. Tú no eres un cajero que se vacía. Eres raíz que sostiene, eres historia que enseña, eres abrazo que salva. Tal vez diste todo, trabajaste, cuidaste, sacrificaste tus propios sueños para que otros volaran más alto. Tal vez nunca recibiste el gracias que merecías, pero aquí, te vemos. Sentimos tu cansancio. Y queremos recordarte, todavía hay días hermosos esperándote, viajes por vivir, atardeceres por contemplar y risas que aún no has escuchado. Tu dignidad es más valiosa que cualquier herencia, más brillante que el oro o los diamantes que otros exhiben. Y cuando aprendes a proteger tu paz y a sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando. Y ahí, amiga mía, será tu corazón quien decida si vale la pena abrir la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que la vida siempre guarda una nueva oportunidad para nosotras. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que viví cuando descubrí que mi propio hijo ya se había casado, y jamás me lo dijo. No hubo reproches ni discusiones, pero lo que hice después cambió nuestra relación para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de casa de mi hijo tras descubrir que ya se había casado sin decírmelo, porque el final es tan inesperado como imposible de olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.